muy paya son paya hasta tu su paisi no su paisi Zumbakta churanga pa mi shamunchi. hasta recochis pa Bastante tímido. Hay kuna hay un hombre fruta eres. mana churistisi matare kai kuna kayuya kuna kamay tikaspa hari aku chula hombre cruda Anterior a eso quiero presentar una rosa de color rojo representando en la vida. En el tiempo actual se habla acerca de Colombia, potencia por la vida. Y potencia por la vida debe de incluir a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. El color rojo representa sangre para nosotros y si usted tiene una herida, por cualquiera de las heridas, sea indígena, sea afrodescendiente o sea no indígena, el color de la sangre es roja y allí se expresa la vida tiene que ser conservada. Ahora, posterior a eso, tenemos el color amarillo que representa para muchos pueblos indígenas y no indígenas, representa la riqueza y la fama. Pero para nosotros esto representa riqueza en el ámbito de la identidad cultural. Nosotros tenemos muchísima riqueza en nuestra vida y muchas veces nos olvidamos de eso porque a veces nos distanciamos con el territorio y distanciarnos con el territorio nos lleva a perder. Y eso es lo que rescatamos nosotros en la ciudad como indígenas en contexto urbano. Luchamos para fortalecer la vida de la identidad de cada uno de los pueblos existentes en la ciudad. Eso es, mis apreciados taitas. Ahora tenemos el color blanquito, taiticos, mamitas. Es bonito uno ponerse una prenda blanca y dice, wow, ese taita está mejor dicho. Pero la limpieza tiene que ser mucho más adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque allí a veces se guarda rencor, allí se guarda el odio y ahí no puede haber paz. Entonces la invitación en esta memoria tan importante del Día de la Resistencia Indígena es presentar los valores simbólicos de los pueblos indígenas. La paz es una gran realidad, pero la paz se expresa desde el corazón hacia afuera, desde lo interior hacia afuera. Cuando tu corazón es limpio, cuando tu corazón es renovado, cuando tu corazón tiene una relación espiritual con el Padre, con el Creador, entonces tú puedes vivir en paz con el pueblo, puedes vivir en paz con tu familia y en la ciudad. Entonces esa paz tiene que reflejarse en cada una de nuestras vidas y ese es el color blanco. Bueno, mis apreciados taitas, ahora tanto para los taitas y para los guaguas, para que se hagan aquí adelantico porque les voy a rociar un poquito de agua. Vengan para acá, guaguas y taitas, vengan para acá, hay poquita agua, así que aprovechen. La bendición de Papá Dios, la bendición de hacer memoria de los pueblos indígenas, hacer la memoria de que muchos líderes indígenas han pagado el precio de sus vidas, para que hoy nosotros sigamos resistiendo y manifestándonos como pueblos indígenas en contexto urbano, porque en contexto urbano los valores culturales se pierden y nosotros luchamos para poder conservar los valores culturales de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, taitas. Que mi Dios, mi Padre les bendiga grandemente. Gracias por venir a este lugar. Dios le bendiga, Dios le pague, taiticos, mamitas. ¿Alguna palabra de los taitas ingas? Pangue tocoicona, ton taitico, bendicicuacho, tocoicona, caipe presente, no canche, pape, maipipas. Con la puncha, no canche, caipe, plazape, pronunciando no canche resistencia, no toco indígena, nona,
Maipepas, o parte mundo. Caipe con la poncha, ninche, taitico, bendecicho toco, yacoa, causangapa, yacoca, vida. El agua es la pureza, el agua es la vida, la fuente universal. El agua, sin el agua no podemos vivir nadie. Por el agua tenemos la fruta. Por el agua que Dios nos concede la vida, de la cual nosotros debemos es cuidarla, honrarlo como honramos a Dios, porque el agua es transparente, vida y fuente de la que Dios nos da, y más a través de su palabra. Pues hoy en día muy agradecido a la invitación de nuestro gran taita David, aquí presente, y su comitiva. Estoy muy agradecido, muy orgulloso, porque nunca ha olvidado en la parte ancestral nuestro. También estoy muy orgulloso de mis indígenas, paisanos míos y hermanos de sangre, también todos, a mis paisanos inganos, que hoy en día nos encontramos aquí presentes también, uniéndonos en una sola voz, como de la resistencia indígena, que hoy en día estamos aquí, y a todos nuestros hijos, a todas las mamitas, a todos los taitas que estamos aquí, a todos los guaguitas. E indudablemente, como dijo aquí el taita David, que el agua nos representa la vida, es fuente de energía. Lo que nos representa la flor roja es de nuestros héroes indígenas que derramaron su sangre para obtener nuestras libertades, que hasta hoy en día todavía somos maltratados en muchas partes, en muchas regiones que hoy en día conviven en nuestra parte región de Colombia y el mundo. El amarillo es la parte de la riqueza que Dios nos ha dado para todos, pero no la comparten todos. Por lo tanto, en muchos barrios, en muchas ciudades, en muchos campos, hay la desigualdad. El blanco simboliza la paz que Dios siempre quiere y que anhelamos todos nosotros con nuestros corazones, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, que está profetizado todas las cosas que se vienen, y aún el ser humano no quiere cambiar ese trastorno del mal del cáncer que tienen en el corazón. Por lo tanto, somos pocos aquí en este momento, no como antes, pero hay corazones blancos, corazones que piensan por sus hijos, que hoy en día estamos aquí presentes. Yo le doy muchas gracias y un aplauso primeramente a nuestro Señor de Jesucristo, a Papá Dios Jehová y al Espíritu Santo, y uno también para ustedes, los que estamos hoy aquí presentes, para todos los gobiernos nacionales, departamentales. Una la cosa y una pequeña anécdota, por cosas de que a veces el ser humano toma iniciativas malas, como a veces lo hay entre los blancos y lo hay hoy en día entre los indígenas. Querernos, separarnos, no debe ser así, sino que tenemos que unirnos. En la unión hay la fuerza. Eso es lo que yo les pido. Hoy en día me siento muy orgulloso de los que hoy en día nos acompañan, y los que otros se fueron con las otras mamitas. Bueno, que Dios me lo bendiga de igualmente, porque Dios nos bendice a todos, malo y bueno. Por lo tanto, hoy en día sí debemos hacer esa unión, venga de donde se venga. No quiere decir que el taita es ecuatoriano y nosotros somos colombianos y descendientes, y nosotros no. Para Dios y para nosotros no hay ninguna raza. Somos iguales en el mundo entero. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Agradeciéndole una vez más, dándole gracias a Dios por toda la fruta, por todo lo que nos da en el alimento diario para todos nosotros. Yo quisiera que los gobiernos ojalá estuvieran con nuestra paisana también aquí presente, que me gustaría que ella hablara, que los gobiernos la tomaran en cuenta, y que toda la sociedad también venga para que eche una habladita. Bueno. Mariana, acá. Nosotros venimos acá a presentar de Taita David, lo invitamos nosotros, y lo venimos aquí a presentar cultura que parís de nosotros. Y como venimos acá, ahí venimos a presentar, porque ahí está David.
Eso, un aplauso. Bueno, muchas gracias, eso es algo muy importante. Los demás compañeros que tengan alguna iniciativa, alguna parte que quieran hablar, por lo menos por usted, Taita. Muy buenos días, Taita David. Muchas gracias por darnos estos espacios a nuestra comunidad indígena. Pues de todas maneras nos disculpa, le pedimos mucha disculpa a los hermanos quichuas, que nosotros también queremos estar unidos con todos como siempre lo habíamos hecho. Pero ustedes muy bien saben que el egoísmo a todos nos lleva, pero eso no es el caso, sino la personalidad de cada uno. Pero muchas gracias en todo momento, le agradecemos al Taita David, a toda la comunidad quichua que nos ha invitado y estamos aquí presentes. Y sigamos así todos los años que de pronto podamos vivir. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Muchísimas gracias. Sumak chichita tukuya charishunchi. Shinaka katishunchi. Ashagota actividad, acto, danza, katik maitagangi, Ronnie. Ya, katishu. Bueno, muy bien. Antes de empezar con la danza, quiero compartir un poquito acerca de los alimentos. Los alimentos. Los pueblos originarios tenemos 4 festividades. El Capagraimi, el Cuyagraimi, el Capagraimi, el Paucarraimi y el Intirraimi, representados en el tiempo de la preparación de la tierra, y el Capagraimi, el tiempo de ver una planta nueva, y el tiempo del Paucarraimi representado en el tiempo del florecimiento, donde ya salen todas las plantas y los frutos ya están muy cerca, mis taitas. Eso es Paucarraimi. Y el Intirraimi ya es la cosecha, mis taitas. Ve, aquí está. Cuando se celebra el Intirraimi porque hay cosecha. Y nosotros como pueblos indígenas, cuando hay cosechita, usted ya hace la chichita, saca todo lo que la Pachamama, la tierra, le permitió ver, el esfuerzo suyo. Y de esta manera se hace la gratitud. Agradecer a Papá Dios y agradecer a los medios que hay, el medio ambiente, la Pachamama. ¿Listo, taitas? Sumac punja, Ayipunja, Tucuyapa, Nucanchigente, Nucanchipora, Guaguacuna, Taitico, señorito, señorcito, ya soy Inga. Bueno.
Sumbauta churanga pa mi shamunchi. Hasta recuchispa, recuchispa. Acerca, tímido. Hay kuna pareja hombre, ¿cuánta eres? Manacho restisi matare. Hay kuna kayuya kuna kamaiti kaspa. Hari, hari. Akuchiwa yambra kuna. Wachusa manja chispa. Chuk chukta. Chai pachi eta ya rasta. Hai tanya macam saya rasa nak kacau macam